Hoy vamos a hablar de eso que queremos hacer, que decimos que vamos a hacer y después no lo terminamos haciendo. ¿No te pasa? A mí me pasa seguido. ¿No te pasa que a veces decís, mirá, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a dejar de comer harinas, como me pasó a mí? Me pasa seguido, que digo, voy a comer esta semana menos harina. ¿Y qué pasa? Vienen, te ofrecen un chocolate, un alfajor, una torta, estamos con miles de tentaciones alrededor y nos cuesta lograr hacer lo que dijimos que queríamos hacer, de comer menos harina o ya sea de ir a correr, a veces decir, mañana me levanto temprano y voy a correr. Después estás calentito ahí, que no querés levantarte porque hace frío, porque ese día bajó más la temperatura, porque no te sonó a horario el despertador, miles de excusas. ¿Y qué pasa? Dejas de hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Y sí, chicos, hay que tratar de cumplir lo que uno dice. No solo por el hecho de que, por ejemplo, si vamos a dejar de comer harina, obviamente vamos a estar más sanos, no nos vamos a inflamar tanto, un montón de cosas, sí, pero ¿sabes qué es lo más importante si no lo cumplimos? Que dejamos de cumplirnos a nosotros. Si dijimos que íbamos a hacer tal cosa, tenemos que hacerla porque tenemos que así generar confianza. Es como cuando alguien te dice, mirá, mañana voy a ir a tu casa y vos lo estuviste esperando todo y ¿qué pasó? No fue. ¿Y qué? No confiaste, pues me dijo y no lo cumplió. Lo mismo pasa con nosotros. Si decimos que vamos a hacer tal cosa, tenemos que hacerla, porque entonces eso nos sube la confianza de creer en nosotros mismos, de lo que somos capaces de hacer, porque si no, nos estamos faltando a nosotros mismos. Y ahí es donde se activa tu poder interior, cuando vos empezás a, a confiar en vos, porque lo que dijiste que vas a hacer, lo haces, lo que decís, lo haces, lo que querés y lo que haces para poder lograr eso que tanto querés. Por eso tenés que cumplir cada cosa que vos decís que vas a hacer, lo tenés que hacer, porque entonces ahí vas generando confianza en vos, porque de una cosa pequeña, paso a paso, vas a hacer algo más grande. Quizás dijiste que ibas a comenzar a ahorrar para comprarte, no sé, un curso o un libro y decir, "No, mañana ahorro, y no lo haces. Pero si empezás de a poquito, bueno, hoy voy a ahorrar este poquito, otro poquito, y así podés lograr algo mayor, como por ejemplo adquirir ese curso que querés hacer, estudiar eso que querés hacer. Y así también con las pequeñas cosas, por ejemplo, decir, voy a empezar a hacer ejercicio y no lo haces. ¿Cómo podés hacer? Bueno, podés decir, voy a caminar 10 minutos hoy y vas y caminas esos 10 minutos. Entonces eso te va generando confianza. Algo de lo que podés hacer como una estrategia para ayudarte es que podés decir, eh, voy a anotar lo que hago. Bueno, hoy voy a caminar 10 minutos. Lo anotas. Y después cuando vas y saliste y caminaste esos 10 minutos, venís y lo tildás, lo tachás, eso te va a generar algo que decís, bueno, yo puedo. Al otro día volvés a hacer. Y así, con cada cosita que vos querés hacer, vas, lo anotás y después lo tildás. Esa es una buena estrategia para poder eh, cumplir con lo que decimos. ¿Eh? No te olvides.
que paso a paso se llega lejos, que el camino para tu transformación comienza dentro de vos mismo, porque una vez que vos empezás a confiar en vos, vos decís, voy a hacer esto y lo haces. Así que cumplite, respetate. Cuando vos decís algo, tenés que hacerlo. No procrastines. No lo dejes para después. Tenés que hacerlo. Activa tu poder. Te estoy esperando acá para ayudarte a tener esa fuerza interior que está en vos. Te quiero.